Hola, hola amigos, amigas, qué gusto. Nuevamente nos encontramos aquí en su programa Otra Mirada aquí en el Ecuador Today. Y hoy tenemos la oportunidad de conversar con Francisco Sánchez, un amigo, sí, doctor en ciencia política, director del Instituto Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, analista político. Francisco, ¿cómo te explicas los resultados de primera vuelta, sí, tras una campaña sin duda manchada, ¿no?, con escandalosos asesinatos que degradan aún más la democracia de nuestro país? Por un lado, vemos el triunfo de una revolución ciudadana con un porcentaje no mayor, ¿no?, a lo que se vio ya en elecciones pasadas, y algo que también, digo, fue con sorpresa, ¿no?, ya que desde esta posición política se esperaba incluso un triunfo en primera vuelta. Y por otro lado, bueno, las candidaturas de derecha, ¿no? La sorpresa de Daniel Noboa, el hijo del magnate bananero Álvaro Noboa, parte de los grupos oligárquicos de este país, habrá que decirlo así, y que rebasó sin duda las opciones más posicionadas en las encuestas, ¿no? Como serían Otto, Jan Topic o incluso el mismo Fernando Villavicencio, ¿no?, vilmente asesinado. ¿Cómo ves estos resultados, ¿no? ¿Hasta qué punto este miedo en el que estamos viviendo, esta violencia en la que estamos sumidos los ecuatorianos, ecuatorianas, Francisco, han influenciado para estos resultados? Qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Pues recibo un cordial saludo a toda la audiencia y hay una parte que era como bastante evidente y hay otra parte que es una sorpresa. Siempre la pregunta más allá de quién, la pregunta en las elecciones siempre fue quién competiría con Luisa González en la segunda vuelta. Entonces, eh, y los datos de las encuestas fueron muy erráticos, no eran consistentes y sobre todo había altísima volatilidad entre los candidatos y habían claras sorpresas, ¿no? En un primer momento Yacu mantenía una votación muy alta pero estable. Si arrancó muy arriba, se mantuvo según algunas encuestas, un poco aprovechando el capital político de las anteriores elecciones, pero después a los resultados nos ceñimos, vimos que ser un voto no tan duro pero muy volátil, ¿no? Entonces, eh, yo intuyo que había un poco de cálculo electoral, ¿no?, de voto estratégico, ¿no?, de asumir que Yacu era el más opcionado, ¿no? El recuerdo del Yacu quedando tercero en las elecciones del 2021, entonces una especie de potencial competidor del correísmo. Luego después estaban candidatos, como digamos, el mismo Fernando Villavicencio antes del asesinato, que se mantuvo bastante posicionado, pero igual en torno no llegaba a un 10%, es decir, no llegaban a despuntar. Había un pelotón que iba entre el 10 y el 15%, en el cual entraban y salían muchos candidatos, los que tú has nombrado, que estaba Yacu, estaba Jan Topic, estaba Otto, y este mismo Villavicencio por abajo. Uh-huh. El que nunca estuvo fue Daniel Noboa. Noboa, ¿no? Ninguna encuestadora Y lo aquí yo fijaba. creo que como fue una sorpresa, pero yo creo que lo que podemos tratar de ir entendiendo es cómo se está comportando el votante ecuatoriano. El votante ecuatoriano, tanto digamos que es un sector bastante grande del electorado ecuatoriano está huérfano. O sea, hay un sector que claramente es correísta, hay otro sector en la sierra que no tiene representación, ¿no? No nos olvidemos que el correísmo se ha convertido en una especie de partido regional de la costa, ¿no? Y en su momento esa votación la canalizó la Izquierda Democrática o la canalizó Pachacuti. Y en este momento vemos también que el candidato que se ha hecho, a pesar de ser costeño con el voto de la sierra, ha sido Daniel Noboa. Entonces, este electorado huérfano busca candidatos refugio, ¿no? Que es un poco lo que lo llamo, que en la anterior elección fue, de cierta forma, puede haber sido el propio Yacu, pero sobre todo el gran candidato refugio fue Herbas, ¿no? Entonces Herbas y el candidato refugio es un señor como muy centrado y que parezca lo más inofensivo posible, ¿no? Es decir, no ¿Sería es un... algo como el outsider? ¿Es la misma lógica del Los candidato outsider? outsiders suelen ser candidatos antisistema, ¿no? O sea, el outsider es un señor que vaya a atacar el sistema político por definición. En cambio, tanto Herbas en las anteriores elecciones como ahora Noboa, con ciertas diferencias por los contextos,
son personas que no se ubican en contextos de polarización. O sea, yo a Noboa no le he oído palabras ni anti ni procorreístas. Él trata de mantenerse al margen de ese clivage que es un poco el clivage de la política ecuatoriana, mientras los otros candidatos sí juegan mucho en eso, ¿no? El mismo Fernando Villavicencio era el anticorreísmo por antonomasia. Claro. Yacu también en su momento siempre se posicionó, ¿no? Desde la persecución que tuvo el movimiento, y él personalmente durante el gobierno de Correa siempre ha estado enfrentado. Y bueno, y Otto no dejaba de ser el vicepresidente del gran traidor del correísmo, que es Lenín Moreno. Entonces, habían candidatos que estaban claramente ubicados dentro de ese clivaje entre el correísmo y el anticorreísmo, y ese voto no correísta buscaba un refugio, y finalmente el refugio acabó siendo Daniel Lobo. Ahora, ¿cómo Entonces, consiguió? sí, Francisco, que quizás la lección que no han aprendido los políticos de salirse de esta lógica de buenos y malos, correístas y anticorreístas, nos da el electorado. Es el electorado el que dice, ya salgámonos de ahí, ¿no? Y vota por una opción que, vamos a decir, más o menos se mostró fuera de esa disputa, ¿no? Sí, no, porque va a depender un poco cómo llegue la campaña, ¿no? Entonces, y aquí hay varias lecturas, ¿no? Entonces, termino un poco con la parte de Daniel Noboa. ¿Qué tenía Daniel Noboa? ¿Cómo consigue posicionarse Daniel Noboa? Eso es muy fácil decirlo una vez pasadas las elecciones. Sí. Primer elemento, ya lo dije, no se posiciona en el eje correísmo-anticorreísmo adoptando una clara posición, es decir, no entra al juego de la polarización, primero. Dos, visto también, revisando las propuestas de los candidatos, es el único candidato que no se plantea en el eje seguridad, por decirlo de alguna forma, no violencia, seguridad, y más bien se plantea en el eje empleo. Entonces, la página web de Daniel Noboa es una página web muy simple en la cual su principal oferta es apúntate al plan de empleo, que es algo que con su padre ya funcionó y ha funcionado en varias ocasiones. Le funcionó a Federico Pérez en su momento de apúntate al plan de casa en la prefectura de Pichincha, y consiguió la prefectura frente a candidatos muy fuertes en ese momento. Entonces, después está la falta de un partido político que ha sabido o que ha sido suplida por la capacidad de hacer campaña del Grupo Noboa, por decirlo de alguna forma, ¿no? No nos olvidemos que son unas personas que han hecho 5 campañas presidenciales exitosas. O sea, Álvaro Noboa estaba a punto de ser presidente de la República y ha perdido por muy pocos votos, ¿no? Entonces, Bueno, exitosa quizás por la cantidad de dinero que le han puesto a las da campañas. igual, es exitosa. Hay Ya. campañas en que se ha gastado muchísimo dinero, Verónica. O sea, yo creo que es importante no satanizar ni cuánto se gasta en la campaña, ni qué se dice, ni nada. Hay campañas que se han gastado mucho dinero y han sido un fracaso. ¿Vale? O sea, y hay competidores que han invertido muchísimo dinero y no han conseguido nada. Una campaña que fue muy pobre en el sentido económico fue la campaña de Yacu en las anteriores elecciones. O sea, la campaña de Yacu era muy modesta. El equipo de campaña era básico. No eran 2 coches, Yacu en bicicleta. Sin embargo, digo, se quedó a 20.000 votos frente a una campaña como la de Guillermo Lasso, en la que ya no podían más gastar más dinero, ¿no? Bueno, y hay ejemplos de campañas con mucho dinero que no han sido exitosas. Si tú no Sí. conectas con el elector, no pasa nada. Y la propia alianza, la campaña de Alianza País, no me digas que es una campaña pobre, una campaña muy rica que bueno, sería bueno saber también dónde están los financistas de esas campañas, ¿no? Porque no creo que sean todos fondos del Estado. Entonces, efectivamente, ahora bien, me contradigo. ¿Qué es lo que ha funcionado? Ha funcionado también una forma muy tradicional de hacer campaña, que es la del regalo, la camiseta, el pack de comida. Las formas clientelares que siguen funcionando, ¿no? Y siguen funcionando, pues sigue habiendo un estado clientelar, ¿no? A pesar de los 10 años previos en el que el Estado fue, los 10 años del correísmo en el que el Estado se fortaleció, las lógicas clientelares siguen estando. O sea, la lógica de intercambio está detrás del comportamiento político, ¿no? Entonces, Sí, no sé. yo soy muy crítico con esto, pero hay muchas teorías o muchas lecturas del clientelismo, y especialmente las que se han hecho en la Argentina, desde la sociología política, que ven el clientelismo, hacen lecturas positivas del clientelismo como posiblemente el único momento clave en el que tu derecho al voto o tus derechos políticos valen algo, ¿no? Si tú eres una persona que está totalmente al margen del Estado y no recibe servicios públicos de ningún tipo,
decir, vives en el mercado informal, vives en una casa, en una invasión, no tienes servicios públicos y demás. El único momento en el que la política o el Estado o los políticos se acercan a ti y puedes obtener algo es en la votación. Entonces, se acepta, ¿no? Como algo legítimo las relaciones clientelares. Yo insisto, creo que tiene unas debilidades de esas lecturas, pero simplemente quiero Porque informar que eso hay. afecta directamente a la lógica misma de la democracia, ¿no? Pues ahí sí. Pero otros los Mientras mismos, más colchones o más avenas cuáquer o más... pero los mismos latas de apologistas, apologistas del populismo te dicen que esos son mecanismos de inserción de sectores populares excluidos y plebeyos al sistema electoral y al sistema político. Entonces, que son procesos de aprendizaje en el que vas incorporando a personas que están excluidas. Entonces dirías que por ahí ves uno de los Yo no digo de eso. Novoa, ¿no? No, yo digo que uno de hay, los puntos que justifica el triunfo de Daniel Noboa no, yo sería digo que vemos que hay esta una forma. lógica de dádivas y caridad que sin duda ya Yo digo aplicó que en hay la una primera vuelta lógica, y lo hará en la segunda. de hacer campaña que parecía superada Y por todo el tema de redes sociales, por los TikToks y todo lo demás. Todo el mundo creía que se ganó una elección con zapatos rojos, yendo en un patinete o bailando con un machete, pero la campaña tradicional de Daniel Noboa nos está mostrando que ese modelo de campaña sigue estando vigente, ¿no? O sea, que ese es un poco la campaña que tenía el PRE, y no nos olvidemos que el aprendizaje político del Grupo Noboa viene del PRE, igual que el que tuvo Alvarado, ¿no? Entonces, por eso las campañas de RC también tienen mucho de esta gran escuela de aprendizaje político electoral que fue el Partido Roldosista, ¿no? De donde vienen estos dos competidores por la vía de Alvarado y la vía de Noboa. Y después hay unos datos muy interesantes que que se publicaron hoy por una consultora, no recuerdo el nombre, más adelante posiblemente lo recuerde, en el cual se analiza pormenorizadamente el efecto del debate. Y el debate, si bien es cierto, no cambia necesariamente, o los debates, Comunicaliza, perdón, ya me acordé el nombre de la consultora. Sí, los debates no siempre son seguidos, los debates suelen ser, y además en este formato el debate no fue muy animado y demás, pero en un clima de bastante indecisión sí sirven como un mecanismo para proveer información a los votantes. Y entonces el votante, ya no solamente en el momento del debate, sino también en la construcción de los discursos sobre el debate posteriores, se hicieron lecturas muy positivas por el lado de Jan Topic, es decir, había una opinión pública en redes y o sea, el Topic fue una sorpresa para ciertos sectores, ¿no? Dentro de una línea que por supuesto el potencial votante de Topic se vio mucho más reforzado, pero la gran sorpresa del debate fue Daniel Noboa, ¿no? Entonces vuelvo nuevamente a mi teoría del voto refugio, ¿no? Entonces Daniel Noboa se convierte o moviliza mucho más el electorado o se visibiliza mucho más ante estos electores que no tenían claro qué decidir o por dónde ir y ahí estamos. O sea, vemos como Yacu Pérez pierde muchísima intención de voto, Otto Sonnenholzer también pierde bastante intención de voto y se va trasladando y se va posicionando hasta elección, ¿no? Pero mientras no tengamos una buena encuesta postelectoral no podremos decir esto. Y lo que parece claro, y con esto termino también, es que hay muchísimo voto joven que no necesariamente estemos dentro de la dinámica correísta-anticorreísta, pero le cuesta mucho votar por el correísmo. O sea, el correísmo tiene un gran problema con el voto joven, lo cual es sorprendente tomando en cuenta que son personas, cualquier persona menor de 30 años, su experiencia vital está marcada por los 10 años del gobierno de Correa y yo entiendo que no necesariamente es una experiencia negativa desde el punto de vista económico, ¿no? No nos olvidemos, fueron 10 años que hubo un boom económico bastante grande. Entonces, ¿qué pasa para que los grandes beneficiarios del correísmo sean reacios a votar por la candidata de Correa cuando había una clara oferta de volvamos al pasado? Eso es un poco más o menos como veo el escenario. Claro, y bajo este análisis que haces, ¿no? Hay algunos analistas que también plantean que nos enfrentamos a una campaña donde se muestra precisamente lo nuevo que podría representar la cara de Noboa contra las posturas mucho más
que no se han salido de los marcos tradicionales, ¿no? Y ahí digo, yo personalmente digo, bueno, ¿qué es lo nuevo de Novoa, no? Más allá de, bueno, la edad, ¿no? Tener 35 años y hacer una campaña como la que está haciendo, sin duda es admirable, diría yo. Pero bueno, más allá de esto, nuevo Francisco, lo que estamos viendo es que es el hijo de uno de los, pues, del Sí, hombre más rico del Ecuador, quizás bueno, uno pero de sí. los hombres más Y ricos de América Latina, y que, vamos a decir, no deja de pertenecer a estos grupos oligárquicos que usan el poder vale, económico pero el para momento que tú haces ese análisis, estás dando una carga negativa a eso, mientras hay un porcentaje de población yo que diría da que una carga positiva. Es decir, exactamente, vuelvo a recordar, Álvaro Noboa estuvo a punto de ser presidente y llegó a la segunda vuelta, fue 5 veces candidato y fue un candidato muy exitoso. Es claro, lo más, que digo, ¿por qué no parece ser seguimos las lógicas porque los ecuatorianos? hay gente a la que el señor empresario oligarca le parece muy bien. Ah, Daniel Noboa no engaña a nadie. No te dice, no Por lo menos le esconde. engaña al fisco, ¿no? O sea, No, 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 bueno, ya está. Y bueno, empresarios, como dices tú, no es el tradicional empresario o el normal empresario, o sea, Verónica, no si tú no dice, pagas no impuestos, esconde, el no es SDI te cierra, ¿no? O bueno, no sé ahora, porque parece que es una práctica en estos últimos años de que no quieren el pagar. actual ministro de Economía no pagó $300 de impuestos. Pagó un año, pagó menos impuestos que un maestro rural. ¿Tú crees que Claro, eso moviliza al electorado? estamos viendo que no, estamos Pues viendo ya que no. está. Entonces no pretendamos llevar la discusión a algo que no explique el voto. No, no Entonces, tenemos que, si lo que la te digo pregunta es, es, ¿quién es Daniel Noboa? Y es un si señor que realmente es tiene nuevo y viejo que está dentro del análisis, ¿no? es nuevo en comparación con un discurso profundamente estatista, que es el que propone el correísmo, intervencionista, anticapitalista, en donde ves que hay personas que creen, insisto, pueden estar bastante equivocados, que la salida puede estar en la libre empresa o en el enriquecimiento rápido, ¿no? O sea, hagamos una lectura, tratemos de entender ese votante. O sea, ¿qué es lo que te están ofreciendo? Empleo, generación de riqueza, importación, riqueza, riqueza, todo es rico, ¿vale? ¿Y cómo hacemos eso? Con menos Estado. Mientras otra propuesta te dice más Estado. Entonces, puede haber gente que quiera eso, ¿no? O sea, quiero recordar que hay gente que ha votado por Trump y el 30% de los argentinos han votado por Milei luego de aguantarse años y años de gobiernos intervencionistas desde el punto de vista estatal. O sea, partimos de un supuesto normativo de que el electorado debería optar por lo que personalmente a uno le gusta o le deja de gustar. Pero si hacemos una lectura desde ahí, no vamos a tratar de entender por qué la gente vota por determinado candidato, ¿no? Entonces tratemos de ponernos en la piel de esas personas. Yo Sí, insisto, o sea, Daniel Noboa no engaña, o sea, no esconde ser el hijo de Álvaro Noboa. Es más, reivindica a su padre. sí, sí, bajo esa reivindicación, creo yo que uno de los análisis que no se ve, por lo menos no está muy presente, es hasta qué punto, por ejemplo, un gobierno de Daniel Noboa sería un gobierno diferente a las políticas que ya hemos vivido con el gobierno de Lazo, ¿no? En temas económicos, por ejemplo, o en la misma política de seguridad, ¿no? Viendo un poco cómo lo están planteando, digo, ¿nos saldríamos de ese esquema o no? Es imposible hacer peor que el gobierno de Lazo. Es un gobierno que aprobó 3 proyectos de ley. ¿Vale? Es un gobierno que ha durado 2 años. O sea, Que digo, por de lo Lazo pronto, también, ¿cómo es que planteó Lazo, no? Porque Lazo también ganó, y tú con una pomposa campaña, ¿no? Ofreciéndonos resolver los problemas del país, creo que decía en 10 cualquier minutos. persona que haya leído las cosas que producía su fundación Ecuador Algo y las cosas que escribió el señor Aparicio Caicedo, no le llama la atención las tonterías que han intentado hacer y que llegaron sin, o sea, con una profunda absoluta y desconocimiento del Estado, en una situación de crisis. Pues el gobierno ha sido nefasto por eso y han habido 2 o 3 momentos en los que han tenido que tirar de gente de fuera del círculo, ¿no? En su primer momento, cuando tuvieron un ministro de Economía que era el mejor ministro posible para el gobierno de Lazo, que pudo hacer una reestructuración macroeconómica y no aguantó, ¿no? Es decir, y vemos cómo las personas que estaban ahí, que tenían cierta experiencia política, se terminaban yendo pronto. ¿Por qué? Porque
tú no puedes trabajar con una persona que no entiende lo que está haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó con Alejandra Vela? Pasó con el propio ministro Holguín de Exteriores, que tenía una agenda ahí que más o menos iba planteando, más allá que pueda estar o no de acuerdo, que eran ministros muy activos. Yo insisto, o sea, yo entiendo que el señor ha sido diputado, no sé si es que va a ser mejor o peor gobierno, pero en términos de seguridad, Más allá de, posiblemente también es mucho más fácil. O sea, claro, lo no que te sé, decía, no sé. la ¿Y pregunta qué es, tal? ¿qué puntos son las propuestas? Son distintas, porque lo que estamos, a lo que nos estamos enfrentando, no sé si coincides conmigo, Francisco, es que en esta situación de crisis, no solamente social, porque la gente se encuentra de verdad sin trabajo, en un subempleo histórico, vamos a decir, pero sumado a eso una crisis de violencia, o sea, la gente tiene temor a salir a comprar el pan, la leche, o sea, digo, estamos en una situación que Vale. no va más. Hay, un- Estamos dando la hay una posibilidad situación. a que bajo las mismas propuestas, como ya nos propuso el señor Lazo, se resuelva los problemas del Ecuador. Hacia allá Vale. iba. Yo hago una pregunta y te vuelvo la pregunta. Eh, ¿Por qué el electorado de RC, que supuestamente tiene propuestas mucho más claras y coherentes en temas de seguridad y en propuesta de modelo económico, no ha subido de ese 32-33%? Bueno, al inicio decías que quizás el No, mismo yo pregunto, asesinato o sea, de Villavicencio pudo afectar a los votos no, correístas. no, no sé, o sea, yo creo que no. ¿Pero por qué? Porque se ha mantenido un porcentaje. Ahora, ¿qué es lo que te digo? Que vemos que posiblemente hay un sector del electorado que no valora ese tipo de expectativas, ¿vale? Además, Correa sí fue un gobierno a mano dura, es decir, la aplicación por ejemplo, del enfrentamiento a los paros, de los desalojos de las invasiones de tierras, etcétera, etcétera, fueron muchas acciones que reivindican ahora otros gobiernos de mano dura, ¿no? La construcción de las nuevas cárceles, quiero recordar que había ese tipo de políticas, ¿no? Ahora bien, eh, ¿por dónde van las cosas? ¿No? Yo estoy dándole vueltas al tema de seguridad e inseguridad como un elemento de movilización electoral y como te dije en un primer momento, creo que una de las ventajas que tuvo Novoa es que no se posicionó ahí. Yo estaba convencido de que ese era el tema porque tú veías todas las encuestas y todos los datos ya estaban ahí. Ahora bien, esta elección me recuerda mucho a una de las primeras elecciones en las que el chavismo se enfrentaba con una oposición fuerte en un momento en el que aumentó la inseguridad de la violencia en Caracas. ¿Vale? Entonces, ¿qué momento la inseguridad de la violencia comienzan a ser un problema de opinión pública? El momento que afecta a clases medias. ¿Vale? Claro, porque si tú ibas a cualquier barrio urbano marginal, o sea, si tú veías los reportajes de José Delgado, desde que yo tengo uso de razón, ¿no? Bueno, este señor lleva 30 años haciendo este tipo de periodismo, ¿no? Entonces, que visitaba varios urbanos marginales en Guayaquil, tú ya veías inseguridad, robos, violencia, las casas enrejadas y todo eso. Entonces, tú vas a un barrio urbano marginal, no estoy negando que haya aumentado la violencia, que haya aumentado el número de asesinatos, pero realmente tu cotidianidad no ha variado sustancialmente. ¿De quién ha variado sustancialmente la cotidianidad? Clases medias que ahora ya no pueden hacer esa vida tranquila y al margen de la inseguridad que ellos gozaban, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, viste, antes tenías la contenida la inseguridad en sectores populares que ellos ya vivían enrejados, ¿no? Si tú ves cualquier casa urbano marginal de Quito, Guayaquil, son auténticas cárceles, ¿no? O sea, no hay una ventana sin rejas, ni puertas sin rejas. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso se va expandiendo. Entonces, tú vas a sectores populares y les dices, la inseguridad del problema. ¿Es un problema o es más problema de lo que tú decías, ¿no? Desempleo, trabajo, generación de ingresos, consecuencias de la COVID, etcétera, etcétera. Entonces, en ese plano, creo que la única persona que te decía, yo estoy preocupado por el empleo era no, porque Correa te pudieron haber dicho, los correístas te decían, ya lo hicimos, lo volveremos a hacer, ¿no? Es como un argumento dado una vuelta que no lo veo tan claramente, ¿no? O sea, Mm, no, lo que veo es que no ha conseguido movilizar. claro, quizás
esta discusión que la traes a colación, ¿no? ¿Por qué no ha crecido el correísmo más allá de, digo, los durísimos incidentes en la campaña, ¿no? Tener también 2 muertos políticos, creo yo que sin duda Pero, influenció la votación. Pero bueno, vamos al electorado, ¿no? pero ¿Quién vamos a ver, estás partiendo del electorado está supuesto de que votando la por gente ha culpabilizado al correísmo del asesinato de Villavicencio. Yo no lo tengo claro, la gente sabe que son mafias de narcotráfico, esto es lo que yo veo y lo que converso. quizás este electorado un poco, el electorado de tú indeciso, ¿no? Que en algún momento sí pensó votar por el correísmo en primera vuelta o por la Revolución Ciudadana, prefiero decirlo yo, y que luego al ver tal nivel de violencia optó por otras Pero opciones. vamos a ver, una Mi persona punto que de está vista. dispuesta, pregunto, una persona que está dispuesta a votar por el correísmo en primera vuelta, ¿crees que también inmediatamente culparía a ellos de un asesinato que parece serio en el que están vinculados mafias de narcotraficantes? A mí me parece que los que sí se tiraron al monte en un primer momento culpabilizando al correísmo fueron sectores que jamás votarían por ellos, que son este grupo recalcitrante, el otro extremo de la polarización que ven el culpable de todos los males del mundo a Correa y le van a culpar de cualquier cosa que pase. Jamás iban a votar ellos por correísmo. Entonces, este votante medio, moderado, que teóricamente huyó por el asesinato, es que yo no lo acabo de ver. Mm, es interesante lo que dices. Y bueno, de todas maneras diría un poco ligado este análisis con los datos de Comunicaliza, ¿no? Que se llama la encuestadora esta que señalabas. Cómo ha ido creciendo y en qué punto, por ejemplo, el voto de la Revolución Ciudadana, que se veía que en un momento de la primera vuelta, sí tendía ya casi a llegar a los 40, al ¿Y por qué no 40%. hacemos ese mismo análisis con el voto de Yacu Pérez, que estando en el 14 acabó en el 3? ¿No? Pues veamos el sistema en general, los candidatos se van moviendo. Sí, sí, por eso te digo, o sea, Y estamos, no, yo también quiero porque el tema yo, de la yo crisis, de la violencia que vivimos, pues afectó a todos los candidatos. en qué le puede haber afectado la violencia a Yacu? Pues yo creo al no Pregunto. tener propuestas claras, yo creo que uno de los problemas de Yacu son que no centró las propuestas y dos, haber perdido el electorado indígena, ¿no? O sea, no conectó con sus bases, que fue lo que le dio un triunfo interesante en las elecciones anteriores. Si tú Ido te por fijas, otro partido, a haber eh, acabado el Pachacuti como lo hicieron, ¿no? Realmente, pues a quién afectó, pues al candidato que podía estar más cercano, ¿no? Que era... si tú miras los datos de las elecciones de 2021 en las provincias donde gana Pachacuti y Yacu, no necesariamente de voto indígena, son ciudades medianas y pequeñas de la sierra, donde tienes muchísimo porcentaje de voto mestizo, y ese voto, o sea, te estoy diciendo voto mestizo en un contexto como la sierra centro-norte y sobre por la sierra en general, donde además del racismo es muy fuerte entre sectores mestizos e indígenas, ¿no? Entonces, es un voto que se posiciona ahí y que este momento está rescatado por Novoa. Yo insisto, o sea, eso de decir que había unas encuestas, las encuestas no eran consistentes, había unos márgenes de error muy grandes. El mejor momento de Correa es cuando gana con el cerca del 50% de los votos en el 2013, cuando sacó 100 de 137 diputados. Y después hay claros errores, o sea, tienes a Andrés Arauz que va tratando de hacer teoría económica en medio de una campaña y las cosas que ha dicho y dice sobre el dólar y las monedas alternativas, y que pues, por supuesto que estamos de acuerdo que hay un problema con el orden monetario internacional, pero no cuentes de eso en la campaña, ¿Qué cuando debería posiblemente hacer, qué debería hacer una de el las... movimiento ciudadana, Francisco, en tu punto de vista, para recuperar un electorado que no les votó en primera vuelta, ¿no? ¿Qué podrían mejorar tú en esta segunda vuelta, si es que lo ves así? Yo creo que es muy difícil que aumenten su porcentaje de voto, ¿no? Y eso les pasó ya en las anteriores elecciones de las del 2021, entonces habrá un margen de un 10, 15 algo por ciento de voto, pero no creo que les dé para obtener mayoría, ¿no? Y claro, la pregunta es, si yo estuviese en el correísmo, mi pregunta sería, ¿por qué la gente no nos vota? ¿No?
Entonces, ¿Por qué claro, la gente si es que no les vota, Francisco? A ver, dinos tú, vale, en tu porque yo análisis. creo, a ver, o sea, si tú dices que si yo lo único que oigo cuando alguien trata de explicar, o sea, o las explicaciones que suelen dar de por qué la gente no nos vota, y la explicación es porque son unos odiadores, pues ya está. Entonces, ¿será que hay un porcentaje muy grande de odiador? Yo la segunda pregunta que me haría es ¿por qué me odian? ¿No? Entonces, yo sí creo que falta un poquito de capacidad de autocrítica y la lectura que se está haciendo de los daños del gobierno Correa han sido muy condescendientes, ¿no? Entonces nos estamos olvidando, por ejemplo, todos los momentos y todos los episodios autoritarios y la gente tiene memoria en eso, ¿no? Y yo creo que eso está pasando a factura de alguna manera. O sea, ¿por qué? No, digo, no sé hasta qué punto memoria, porque como bien dices, quienes no están votando por el correísmo son los jóvenes. Esa memoria de tú, del autoritarismo que no se niega, hay momentos muy criticables, ¿no? De los 10 años del expresidente, pero eso tampoco le está afectando a ese electorado joven que hoy no está Como votando. que no. Si tú vives a los 15 años y Porque ves que les meten mucha presos a los... más, pero digo, más brutalidad que lo que estamos viviendo con Lazo, lo que se vivió con Moreno. O sea, digo, también hay un ¿Y qué ha posicionamiento pasado? en ¿Y los qué ha medios de pasado con el partido de comunicación, Galacio y qué ha pasado Francisco, con el partido de hay un Moreno? posicionamiento de tú contrario a la revolución. Verónica, he hecho una pregunta. ¿Qué ha pasado con Creo? Bueno, con Creo, ¿qué va a pasar? El No, no, desastre, pregunta. No, no, ha desastre de su desaparecido. Ha representante. desaparecido. ¿Qué ha pasado con el partido de Lenin Moreno? Ha desaparecido. Entonces ya está. Pues sí, hay gente que le va mal y eso. Entonces, de todos estos autores que me estás nombrando, los únicos que han sobrevivido es el correísmo. Yo insisto, o sea, yo creo que deberían reflexionar a qué se debe el nivel de rechazo. Correa tiene unos altos niveles de aceptación y unos altos niveles de rechazo. Entonces, si yo ya sé por qué tengo los altos niveles de aceptación, porque es gente que valora efectivamente mi acción de gobierno y es indudable que durante su gobierno hubieron políticas públicas que funcionaron y hay otras que no funcionaron y hay lecturas positivas de esas políticas públicas por parte de un grupo grande de electores. ¿Qué pregunta me haría? ¿Por qué me valoran mal? Si creo que es porque simplemente son unos pelucones odiadores, pues nada, ¿será que el 60% de la población del Ecuador son pelucones odiadores? Entonces ya está, dejo de insistir. Claro, quizás también, digo, bajo ese análisis, porque, bueno, digo, no es aquí que se está diciendo, se ha hecho este análisis incluso dentro de las mismas filas de la Revolución Ciudadana de ampliar, ¿no? Estos espacios, incluso con fuerzas cercanas, ¿no? A la misma Revolución Ciudadana, ¿no? Que esto también se ha perdido. Es decir, que grupos de izquierda o grupos de centro no vean en la Revolución Ciudadana un aliado cercano en momentos como estos, pues sí da mucho que decir, ¿no? Da mucho que Pero vamos decir a ver, yo cómo pregunto, se ha ¿quién más tiene, posicionado esta fuerza política. con la Y excepción ahí de yo digo, el Pachacútec? reto, no sé si tú coincidas, ahí el reto es también ampliar las unidades, ampliar las alianzas, o sea, no es solamente decir, bueno, aquí estoy yo y síganme, ¿no? Como se ha hecho todas las alianzas y en las últimas Vale. elecciones en América Latina es también cediendo espacios. Yo creo que quizás Yo hago eso una también pregunta. falta al Yo hago una correísmo. pregunta. Con la excepción de Pachacuti, ¿qué otro partido político de izquierda tiene electorado propio en Ecuador? Tienes RC y Pachacuti. ¿Quién más tiene electorado? Bueno, vamos a decir que No sí. pregunto. No, es que yo creo que sí hay un electorado ¿Qué partido? interesante. La izquierda democrática, por ejemplo, que hoy ya Izquierda no está. democrática no existe. Te Sí, lo digo pero claramente. No hay existe. un voto de centro que le ha caracterizado principalmente a la sierra. Pues ¿Dónde y está ese voto de posiblemente centro? ese 30%, dentro de ese 30% que ha votado por el correísmo, es que no quiere centro, quiere izquierda. Y el momento que te vayas al centro, posiblemente se te va un 10%. O sea, es que claro, hay dos teorías para explicar el comportamiento de los partidos. Uno es el elector buscando ese espacio y otra desde la oferta. Entonces, la oferta tienes un partido en la izquierda, un partido en el centro, un partido a la derecha. Los partidos no pueden moverse mucho. O sea, ¿qué pasa si mañana RC se vuelve un partido de centro? Acuérdate en el pacto con Nebot, la factura que les pasó, ¿no? Porque teóricamente era aliarte con el enemigo, ¿no? Entonces, tú no puedes moverte demasiado. Tú no puedes irte al centro porque se te van los votos que están muy a la izquierda. Entonces, ¿cómo haces? O sea, eso de ampliar espacios y por último, ellos tienen los votos. Ellos tienen los votos, tienen los No, candidatos, tienen el liderazgo. O sin sea, tú te duda, alías pero con otro grupo.
Tú te alías con otros grupos que tienen que ofrecerte. Entonces, yo me voy a aliar con cualquier otro grupo, ¿no? Un grupo de gente de izquierda que tenga una tertulia, que se sienten a tomar café todas las tardes del jueves en Quito. ¿Qué me ofrecen? 10 votos, Yo 20 creo que votos. te ofrecen, no estos sectores que tú dices, pero sí sentarse a ampliar tus centros, ¿no? Tus centros de donde se hace El dinámica la centro del política. correísmo se llama Rafael Correa. Sí, pero el hecho de que se haga un esfuerzo por ampliar de alguna forma te va a conectar. ¿Cómo inició la misma revolución ciudadana en el 2006, lo que se Yo llamó el pregunto, ¿y por Alianza qué? País? Precisamente porque conectaron con varios espacios. ¿Y esos espacios hoy dónde están? Yo creo que esa es la pregunta. Y el reto de la revolución En ciudadana para Alianza País, esta segunda exactamente. vuelta es a tratar de armar una alianza país, que Están yo en creo que, Alianza País igual. Siguen claro, estando claro. votando. O sea, toda esa gente no vota por Daniel Noboa. Va a votar por Luisa González o va a anular el voto. Bueno, O sea, si es ¿para así, qué? Ya entonces está, gana Luisa González, ¿no? ¿no? Esperemos o no. Yo creo que no, porque, insisto, hay un sector que no va a votar, precisamente este electorado de centro, que es muy resistente a votar por correísmo. Yo insisto, tienen que plantearse ellos, yo no sé por qué, pero yo me imagino que ellos han planteado porque hay resistencias. Yo lo único que les oigo decir es que hay mucho odiador o mucho pelucón. Pues si es que, es que hay un dato que es muy interesante. O sea, Andrés Arauz perdió la elección contra Guillermo Lasso, que la historia ha demostrado que es un señor nefasto como gestor político. Era un señor que arrancó la campaña con 60% de rechazo. Y ese señor le ganó la campaña a Andrés Arauz en un momento en que RC era todopoderosa, luego de un gobierno desastroso de Lenín Moreno, y que eso parecía un desfile. Claro, pero cometieron muchos errores. Entonces, estar hablando todo el tiempo de nuestros presos, y se van a enterar cuando gobernemos. Entonces, ¿eso qué es lo que está mostrando? Que no hay un discurso de preocuparse de esta gente que precisamente a la que hemos hablado, a la que le están dando una lista diciendo apúntese a esta web y le daremos trabajo, cuando me parece un engaño total. Bueno, si la gente se lo cree. No, Entonces, yo trataría de comunicar con esos sectores, ¿no? En lugar de estar hablando todo el tiempo de los corruptos, siempre fueron ellos. Cuando, o sea, hay clara evidencia de que en el gobierno de Correa hubieron actos de corrupción. Bueno, este señor se comía los cheques, esta misma pareja de señores. Hay muchas personas que acabaron con la corrupción. Y me cuidado de no decir casos que implicaban directamente al presidente ni al presidente Glass. Entonces, querer taparse con un dedo, pues no moviliza. así Y es. después, insisto, hay un tema con la dolarización en el que han sido muy ambiguos. Y posiblemente la dolarización es la única política pública en la que hay consenso en el país. Sí, sí, sin duda. O sea, hay O sea, errores, y la pero dolarización tiene problemas, señalando ¿eh? O sea, el tema que tú dices, ¿no? En este momento, plantearse también cuáles han sido el comportamiento, ¿no? Del electorado en las anteriores elecciones. Hoy, pues, esperamos, ¿no? En esta segunda vuelta, que se conecte con esa gente, ¿no? Más allá de ver, ¿no? La prioridad del partido, yo diría, la prioridad del país es urgente, ¿no? Y te digo, yo personalmente, pues viendo cómo ya es un gobierno de alguien como Lazo, ¿no? Que sabemos a qué grupos representa, pues digo, tengo mis amplias dudas de que un señor no representante a otro de los grupos oligárquicos de este país, pues vaya por un camino muy similar. Y ante eso digo, bueno, una opción sí es Luisa González, pero claro, si no hay estos esfuerzos desde la Revolución Ciudadana por ampliar ese electorado, pues va a estar muy difícil. mira, yo hago una pregunta. En el 21-23, o sea, en las elecciones del 21 más o menos sacaron lo mismo. Las elecciones del 23 más o menos sacan lo mismo. En medio, un gobierno desastroso de un señor muy inepto, en el cual claramente la oposición era el correísmo. ¿Vale? Pues se ve que eso no se ha capitalizado. Y querer insistiendo que la culpa de todo eso tiene el asesinato de Vicencio me parece un poco ingenuo. ¿Vale? Entonces, pregúntese qué es lo que pasa, por qué luego tú mismo estás diciendo de 2 años de un gobierno, de un señor
que su experiencia era ser gerente de banco, aunque había tenido otros cargos políticos, y que según tú representa el mismo sector oligárquico, ahora lo vuelven a poner como primera opción para competir con la candidata al correísmo y que posiblemente le gane las elecciones. Pues yo creo que hay preguntas que hacerse. O sea, el problema está en que los análisis suelen partir de supuestos normativos en los cuales los buenos deberíamos ganar y como somos los buenos, la gente debería votarnos y no nos votan, pues son tontos o les engaña el Fondo Monetario. Pues entonces, si es que siguen manteniendo ese nivel de análisis, pues va a ser difícil que se den cuenta qué es lo que falla, ¿no? Ok, Francisco. No, interesante el diálogo, ¿no? Vamos a ver cómo se plantea esta segunda vuelta. Hay retos, yo creo, importantes, ¿no? Para la Revolución Ciudadana. Vamos a ver también cuáles son las propuestas que hace Daniel Noboa y cómo conecta con un electorado que, como bien lo hemos señalado y están clarísimos los datos, ¿no? Lo que más necesita es resolver esta crisis social en la que vivimos. Te agradezco muchísimo, Francisco, de verdad, gracias por acompañarnos y a ustedes, amigos, amigas, también por seguir nuestro programa. Suscríbanse a nuestra página, compartan, que es la forma como nos apoyan estos medios independientes. Chao, chao. Hasta una próxima entrevista. Chao, Francisco. Un gusto. Gracias, Verónica.